Bienvenidos, yo soy Miguel y esto es Astro Galleta. El día de hoy vamos a hablar de el tema que todo el mundo está hablando en las redes sociales de astrología, por lo menos, la entrada de Plutón en Acuario. Es un tránsito muy importante porque Plutón nos va a estar acompañando durante los siguientes 20 años. Una vez, en algún video corto del canal de TikTok, les dije que Plutón tiende a exaltarse en Acuario. Y hay motivos para pensar mucho de ello. Pero quiero contarles un poquito más de historia y un poquito más de contexto para que comprendan este planeta. ¿Por qué? Porque hay diferentes asociaciones a Plutón. La muerte, la destrucción, las crisis. Sin embargo, Plutón también es el planeta de las transformaciones. Cuando nosotros no nos resistimos y aceptamos los cambios que nos puede dar Plutón, nos da grandes dones, nos da todavía mucho más brillo. Regresamos renovados. Vamos a irnos con un poquito de contexto. ¿Cuándo va a entrar Plutón en Acuario? Entra el 23 de marzo, pero no entra definitivamente porque va a retrogradar. De ahí, el 11 de junio va a salir, va a regresarse un ratito a Capricornio, vuelve a entrar el 21 de enero de 2024, obviamente en movimiento directo, va a volver a retrogradar, sale tantito el 2 de septiembre de 2024 y se vuelve a instalar ahora sí, ya definitivamente, el 19 de noviembre, con una configuración bastante curiosa que veremos en su momento. Aquí como tal, no quiero quedarme solo con el significado astrológico. También quiero ver un poco del contexto histórico para que podamos comprender por qué es tan importante Plutón en Acuario. ¿Y qué es lo primero que a mí me llamaría mucho la atención? Que Urano fue descubierto en 1781, el regente moderno de Acuario. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan curioso? ¿O por qué es tan interesante? Porque coincidía con el tránsito de Plutón en Acuario en ese entonces, 1778 a 1798. Urano fue descubierto por William Herschel. Muy bien, esto fue a través de observaciones de telescopios más sofisticados. Por eso muchos astrólogos tradicionales no toman en cuenta los planetas transpersonales, porque no son vistos a simple vista. Como por ejemplo de Saturno para acá. Ahora, pasando el tiempo, Neptuno fue descubierto por Le Verrier en 1846, de la forma científica, pero al mismo tiempo más neptuniana posible. Una corazonada, una intuición a través de cálculos, de estudios de que había algo atrás de Urano, se atinó con Neptuno con un grado de error. Ahora, ¿qué pasó? Plutón fue descubierto hasta 1930, porque estaban viendo en los estudios que Urano y Neptuno pues no tenían órbitas tan coincidentes y se pensó en un planeta X. Entonces, los científicos quisieron aventarse otro Le Verrier y pronosticaron ese dichoso planeta X con diferentes características y diferentes situaciones. Es cuando Clyde Tombaugh en 1930 descubre Plutón. Super victoria para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el señor era de Nuevo México. Ahora, cuando empezaron a llegar los estudios de Plutón, pues se vio que no era como Urano o Neptuno, gigantes gaseosos congelados, sino que era un planeta rocoso, de una masa mucho menor a la esperada y que incluso no daba la justificación para la modificación de las órbitas de Urano y de Neptuno. De hecho, causó mucha controversia desde ese momento. Y curiosamente, pues Plutón cuando fue descubierto coincidió con el desarrollo de las armas nucleares. Pero todo este drama termina en 2006, cuando una convención científica presidida por Neil deGrasse Tyson, y aquí estoy seguro que si un científico me ve me va a mentar la madre por evocar el nombre, llegaron a la conclusión de que Plutón no es un planeta. Y este es uno de los grandes debates que tenemos hasta el día de hoy. En astrología, a Plutón lo consideramos un planeta transpersonal, pero en la astronomía y para el conocimiento científico general, Plutón es un planeta enano. ¿Cuáles son las condiciones para que un planeta sea considerado un planeta? Primero que nada, el planeta debe de girar alrededor de su estrella. Obviamente lo cubre Plutón. El segundo requisito es que debe de tener suficiente masa para que la gravedad lo haga redondo. Obviamente, también lo cubría Plutón. Resulta que lo cubría también Eris, Ceres, Palas,
Vesta y otro montoncito de planetitas. Entonces nos hubiéramos ido hasta 150 planetas. ¿Se imaginan eso qué feo hubiera estado? Y aquí es cuando los científicos ponen una tercera regla para determinar un planeta. El astro debe de ser capaz de remover los escombros de su órbita y dejarla libre. Y pues aquí es donde la puerca torció el rabo, ¿no? Porque Plutón no puede hacer eso. De hecho, su luna, Caronte, hacen un movimiento con un centro de masa que no es Plutón en sí, es un centro de masas común. Pero bueno, eso es una ñoñada. ¿Qué ocurre aquí? Si bien Plutón fue degradado a planeta enano, no es algo malo necesariamente, porque nos permitió descubrir que había algo más allá de Plutón, el cinturón de Kuiper y después la muy famosa nube de Oort, un montón de escombros que no sabíamos que estaban ahí. Y que coincidentemente, cuando hablemos de algunos conceptos junguianos, les va a cobrar bastante sentido. Ahora, ¿qué ha pasado históricamente cuando Plutón está en Acuario? Vamos a irnos con los últimos dos tránsitos de Plutón en Acuario. El primero que quiero tocar, 1533 a 1553. El Reino Unido se empieza a constituir como lo que conocemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque Enrique VIII anexiona Gales y después anexiona Irlanda. Ya mucho tiempo después es cuando se anexiona a Escocia y ocurren otras cosas. Pero bueno, ese es contexto histórico que no nos importa ahorita. ¿Qué otra cuestión puede caer? Cae el Imperio Inca. Cae el último gran imperio de América precolombina. Y es muy curioso, ¿no? Porque, pensando yo así, Tenochtitlán cae en 1521 cuando Plutón estaba en Capricornio. Cae el reino de la luna, porque México significa en el ombligo de la luna. Y en 1531 cae el Imperio Inca. Y es el imperio del sol. De hecho, los reyes incas se ponían polvo de oro para parecerse al astro rey. Muchas coincidencias. Ahora, si bien esto ocurrió también mucho antes, la reforma protestante entre 1533 y 1553 toma muchísima relevancia porque la iglesia estaba empezando a perder poder y se estaba fragmentando. Entonces trataron de recuperar a la gente que habían perdido. Trabajo que intensificó muchísimo San Ignacio de Loyola. Ahí va a estar también otra cuestión. Volviendo con Tenochtitlán y con el Imperio Inca, España se empieza a consolidar como el imperio más grande del mundo, el imperio dominante. Una vez Cortés le dijo a los reyes de España, de hecho, yo les he dado más reinos que tierras tiene España. Por última cuestión, ¿qué pasa? Si bien desde antes ya habíamos cambiado por los comerciantes y por los burgueses a un mayor comercio, en esta época también el sistema feudal empieza a colapsar por completo. De hecho, solo quedan algunas regiones de Europa y de Rusia. ¿Por qué digo sistema feudal? Porque era un sistema económico y de aquí entramos al absolutismo, que es la primera forma del capitalismo. Ahora, vámonos al último tránsito de Plutón en Acuario que nos acordamos, o que por lo menos los libros de historia dicen. 1778 a 1798. Como les había dicho, Urano fue descubierto. Estados Unidos termina su guerra de independencia y surge como nación independiente, las 13 colonias. Pero todos sabemos lo que va a ir ocurriendo durante los siguientes 246 años. El más importante de todos, la Revolución Francesa. Y aquí es donde voy a hacer un hincapié porque hay algunos paralelismos. Es otra fragmentación del sistema. ¿Por qué? Porque el absolutismo se había vuelto la forma de gobierno imperante en toda Europa y en muchas regiones, además de que eran imperios colonialistas, la mayoría en América o en Asia. Entonces, la decisión estaba tomada única y exclusivamente por el rey, que aunque tenía consejeros, el rey era el representante de Dios en la tierra, cosa que lamentablemente a la gente no le estaba gustando mucho. Por esas épocas, María Antonieta, la esposa de Luis XVI, llegó a decir esta frase muy célebre: si no tienen pan, que coman pastel. Imagínense el grado de desconexión que tenían los reyes y la nobleza con las clases menos favorecidas. De hecho, aquí los comerciantes, los pensadores, los burgueses estaban tomando mucho poder y fueron los artífices de esta revolución que buscaba la igualdad, la libertad y la fraternidad. Frases extremadamente acuarianas. Otra cosa es que se les fue de control, llegaron métodos muy radicales,
volviendo a 1533, pues la Inquisición española y ahora la guillotina inventada por un dentista, y que a la postre, más o menos por 1796, esto impulsó la campaña de Napoleón, el crecimiento de Napoleón, porque empezó con las campañas de Italia. Aquí es donde yo les decía, en 1533, 1553, el absolutismo, como primera forma del capitalismo, empieza a tomar muchísima fuerza en los reinos occidentales. Pero, al término de la Revolución Francesa y con todo el desgarriate que generó Napoleón después, hubo un profundo cambio. Las repúblicas, los congresos, de hecho, los que pudieron adaptarse terminaron en monarquías parlamentarias. Básicamente, vimos la caída del absolutismo para ver una forma más moderna de capitalismo, que se ha ido deformando hasta un capitalismo muy salvaje. Último aspecto, y muy importante. En todos estos momentos, en los últimos 2 tránsitos de Plutón en Acuario, hemos visto grandes avances tecnológicos, gran progreso, expansión de la visión del futuro, el descubrimiento de las Américas y de nuevas rutas marítimas en el tránsito de 1533 a 1553, o la revolución industrial en el último tránsito de 1778 a 1798. ¿Qué podemos esperar? La verdad, no podemos decirles a ciencia cierta. Nadie puede leer ni ver el futuro. Y quien te diga eso es un charlatán. Pero, viendo la estadística de los últimos tránsitos de Plutón en Acuario, y si nos vamos todavía más atrás, podemos ver que siempre han habido grandes cambios sociales, que caen sistemas, que se busca una igualdad social, la visión se vuelve humanitaria, no vale tanto el ego individual aquí. ¿Qué años podríamos esperar que ocurrieran cosas? 2027, 2037 y 2042. ¿Por qué les expliqué tanto contexto histórico y aburrido que dicen no tiene nada que ver con astrología? Aunque no lo crean, tiene todo que ver. Esto que yo les dije es parte de lo que uno tiene que estudiar para la astrología mundial. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, y a través de los planetas podemos ver los patrones que se han ido repitiendo para estudiarlos, comprenderlos y asimilarlos. Pero en una persona no tiene sentido que le leas, por ejemplo, a Plutón por su signo. ¿Por qué? Porque, como acaban de ver, Plutón nos da un contexto sociocultural y generacional. Entonces, para una persona va a ser completamente ambiguo que le expliques Plutón por signo para él solito. Lo va a entender por su alrededor, por su país, por la situación que le tocó crecer, más no por otra cosa. Aquí va a ser mucho más importante que veas a Plutón por tu casa y por aspectos, esto tanto de forma natal como de forma de tránsito, porque por ahí donde pasa Plutón va a destruirlo todo y te va a exigir renovación. Hay que morir para vivir. Esto nos va a llevar también a un concepto muy interesante de Plutón. Antes de explicarlo, tenemos que entender que ahí donde está Plutón, como todo lo destruye, la persona se resiste, trata de controlar y trata de dominar para que esto no ocurra, pero nos termina ganando la sombra. ¿Y qué es la sombra? Vamos a meternos a unos temas un tanto psicológicos de Carl Jung, porque ahorita que estoy pensando, si me escucha un freudiano, si me escucha un psicólogo muy sistémico, me va a reventar la madre por evocar a Carl Jung, porque según ellos se pasó de esotérico. Pero, según Carl Jung, la sombra es una parte de la psique humana que contiene todos nuestros aspectos oscuros, reprimidos, lo que no deseamos de nosotros, ¿de acuerdo? Esto pueden ser emociones, impulsos, pensamientos. Todo esto puede ser lleno de odio, de dolor, de rencor, autodestructivos, que socialmente son considerados inapropiados, inaceptables o incluso hasta muy peligrosos. Esto puede ser tanto para la sociedad como para uno mismo. La sombra es una parte inherente de la psique humana. De hecho, en la astrología psicológica, como muchos sabrán, los planetas son considerados funciones psicológicas que van complementando. Y puede variar en contenido, en la intensidad de una persona. Por eso les digo que es tan importante ver a Plutón por casa y por aspecto, porque nos va a dar esas tónicas. Y la sombra siempre se forma a partir de experiencias traumáticas, de experiencias dolorosas que nosotros bloqueamos, olvidamos, las aventamos al fondo del inconsciente, donde no querramos verlas.
Ahora ya van entendiendo por qué está curioso el concepto de Plutón. Plutón no puede remover, pero es el límite de todo ese cochinero que está detrás de él. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es muy importante. En la sombra no solo cayeron cosas que nosotros rechazamos o reprimimos por considerarlos inapropiados, inadecuados o peligrosos. También pueden haber cosas muy valiosas, muy importantes que nosotros hacíamos, pero por la sensación de rechazo o el terror de la destrucción, las suprimimos para ser aceptados y para ser amados. Entonces pueden haber en tu sombra talentos maravillosos. La sombra como tal es uno de los procesos más difíciles. De hecho, yo creo que para cualquier persona que se vea con un astrólogo, que tome una ceremonia de ayahuasca o ya muy profesionalmente tome terapia con un psicólogo, sea de la corriente que sea, el primer gran paso es reconocer esa sombra y enfrentarse a ella. Tiene que ser aceptada la sombra para poder cambiar, integrar y mejorar como persona. Esto es la famosa individuación que tanto decía Carl Jung. Es un proceso que puede ser difícil, es un proceso que puede ser doloroso, no se los voy a negar. Yo creo que la peor batalla que una persona puede tener es consigo misma. Pero si uno es lo suficientemente valiente y se atreve a pasar a través del dolor, va a regresar renovado, con más fuerzas y siendo alguien completamente diferente, alguien brillante. Nos va a dar madurez emocional. La sombra, como tal, si la decide uno mantener en piloto automático y la niega y dice que no está ahí, pues puede manifestarse como proyecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que como no lo estamos viviendo, necesitamos que se viva desde otro lado y tú puedes percibir a personas con esas características tan repulsivas, tan negativas y tan destructivas, porque lo tienes que ver. Entonces, un ejemplo, no sé, alguien que tenga... Voy a hablar al aire. Porque voy a sacar videos también de Plutón por casa, nada más ténganme paciencia. Vamos a pensar, un Plutón en la 1 que podría llegar a tener muchísima ira contenida. Como niega esa ira en sí mismo, entonces puede proyectar sobre sus personas más cercanas, sus seres queridos o sobre las situaciones a las que se enfrenta en la vida que son agresivas y peligrosas. Mientras que las personas o las situaciones uno los ve por fuera y dicen, no está tan mal, o sea, pues está tranquilo, ¿por qué exageras? Entonces ahí es donde Plutón afecta cómo afrontamos las situaciones de la vida, porque las estamos afrontando de una forma dramática, intensa y agresiva. Entonces, mi conclusión, no importa tanto en qué signo hayas nacido cuando tenías a Plutón. Yo, por ejemplo, nací en la generación de Plutón en Escorpio. Mi becario nació en la generación de Plutón en Sagitario. Tengo una hermosa sobrina que nació en la generación de Plutón en Capricornio y mis papás son de la generación de Plutón en Virgo. Aquí, ¿qué importa más? Importa más si tu Plutón está en X o Y casa, qué aspectos genera, cómo la has proyectado, cómo ha afectado tu vida, por qué te has intentado resistir o por qué no has querido cambiar. Armarte de mucho valor, dejar de patalear en esa tormenta, dejarte hundir y que puedas ver la luz para poder renacer y volver a brillar. Esto lo digo porque Plutón pues va a ir pasando, va a ir activando tránsitos y va a ir afrontando unas pruebas. Pero tengan algo seguro con Plutón en Acuario. De aquí a 2043 puede que tengamos una visión del mundo completamente diferente. No ignoren su sombra, acéptenla, intégrenla, ámenla, trabajen activamente en ustedes por su propio bien y por el bien de los demás. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, activa la campanita y ayúdame a compartirlo, por favor. Yo soy Miguel y esto fue Astro Galleta.